como les comenté antes de la pausa, estamos ahora con Eduardo Segarra, investigador principal de GRADE. Eduardo ha publicado este libro, La economía del agua, que se centra básicamente en cómo funciona la economía de este recurso y cuáles son los problemas de su administración en el país. Es un libro muy interesante, se lo recomiendo mucho. Y tenemos acá a Eduardo para conversar sobre él. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Eduardo, tu libro, en fin, trata un montón de temas vinculados con este recurso hídrico y los trata muy a profundidad. Yo quisiera empezar preguntándote cuáles son los principales problemas en el diseño institucional de la administración del agua en nuestro país. Bueno, en el Perú tenemos una nueva ley de aguas desde hace unos 5 años. En el 2009 se aprobó la nueva ley. Es una ley que yo digo dio 2 pasos adelante, pero lamentablemente dio uno atrás, ¿no? Los pasos adelante fue que por primera vez tenemos una sola autoridad nacional del agua. ¿Cómo era antes? Antes estaba dividido entre el Ministerio de Salud, que veía la calidad, y el Ministerio de Agricultura, que veía la cantidad. Sin embargo, la ley mantuvo a la autoridad dentro del sector agricultura, lo cual es un retroceso, porque el agua es un factor multisectorial transversal. ¿Dónde lo hubieras puesto tú? No, ha debido ser transversal, podía haber sido una autoridad autónoma, podía haber estado en la PCM o algún otro mecanismo, ¿no? Lo cierto es que esa institucionalidad se basa en un concepto muy importante, que es la gestión de las cuencas. En realidad ese también es un avance. Lamentablemente se ha avanzado muy poquito en implementar cuencas. Prácticamente no se están gestionando cuencas en este momento. ¿A qué te refieres con gestionar cuencas para que todo el mundo, todos nuestros televidentes entiendan? Bueno, acá en Lima, por ejemplo, todos vivimos en una cuenca, la cuenca del Rímac, Chillón y Lurín. Compartimos todos el uso de un río que es el río Rímac, y hay muchas industrias, zonas urbanas, incluso agricultura. Todos debemos tener un solo manejo del sistema, algo que es bien difícil de lograr, por eso es que el agua es tan difícil de gestionar, ¿no? ¿Y antes cómo se manejaba? Bueno, en la normatividad anterior no existía el concepto de cuenca. Básicamente habían sectores que no coordinaban y el agua era manejada, digamos así, sectorialmente y fragmentadamente, ¿no? De acuerdo. Ahora, tú pones un énfasis bien interesante en lo que son las tarifas del agua, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son los problemas de las tarifas, de la fijación de tarifas de agua que existen hoy día. Bueno, ahí tenemos realmente un atraso significativo. En la mayoría de los sectores las tarifas no cubren los costos. El sector agrario quizás es el más grave porque en uno de los capítulos presentamos un estudio que hicimos que determina que hay una cobertura de solo el 33% de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego, ¿no? ¿Cuáles son estos costos de operación, por ejemplo? Bueno, un sistema de riego requiere una serie de gastos de personal, de mantenimiento, de los temas de operación. Cotidianamente se genera una serie de actividades que requieren financiamiento. O sea, toda la infraestructura común que se necesita para llevar el agua de un lado a otro y ponerla pues en las manos de la persona que la termina usando, ¿no? Así es. Las juntas de usuarios generalmente han cobrado tarifas bastante bajas. Y la autoridad no tiene autoridad para, digamos, generar un proceso más sano de tarifas. Y por eso se deterioran los sistemas de riego y tenemos cada cierto tiempo que invertir el Estado en su mejoramiento. Claro, o sea, lo que tú estás diciendo es quien debería pagar por esa infraestructura es quien se beneficia directamente de esa infraestructura, pero lo que termina sucediendo es que el Estado termina sacando plata del erario público porque las tarifas que se cobran no alcanzan para pagar el costo de toda esa infraestructura de riego. Sí, pues estas juntas de usuarios deciden ellas su presupuesto. Generalmente los propios usuarios restringen el presupuesto y le cortan el presupuesto a la administración técnica. Y terminan sin invertir en prevención, sin invertir en cosas elementales de la operación del mantenimiento. Y eso afecta a todos, porque al final tenemos que el conjunto de los que pagamos impuestos financiar estos programas. Claro, ¿y esto por qué sucede? Porque ellos ya están acostumbrados a que si ellos no lo hacen, lo va a hacer el Estado, entonces existe un incentivo perverso. ¿Eso es lo que sucede? En parte es eso, en parte también hay un problema de que el sector agrario ha tenido siempre dificultades para generar rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, los agricultores, cuando la tarifa solo significa el 1 o el 2% de los costos de producción de la mayor parte de los productos. Pese a eso y ser un monto bastante bajo, los agricultores se resisten mucho a cualquier incremento, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Ahora, tú
hay un capítulo de tu libro donde habla sobre los mercados del agua, ¿no? Sobre la posibilidad que existiría de implementarlos y sobre las restricciones que existen a los mismos, ¿no? Si hablas un poco de la experiencia comparada, lo que sucede en Chile, lo que sucede en parte de los Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, la gestión del agua en el mundo muy rara vez utiliza los mercados como un mecanismo de asignación. Ese es es un tema que vemos en muchas partes. ¿Por qué? Porque es un recurso donde existen muchas externalidades, donde hay altos costos de transacción, es decir, reubicar y reasignar agua generalmente implica altos costos para operación de un mercado. Sin embargo, ha habido cierta experiencia, en Chile se hizo, funcionó en algunas zonas de Chile, no ha funcionado generalmente. En la tesis que yo hago de doctorado estudiamos un caso en el norte. En Estados Unidos, ahí en las zonas áridas, ha habido también operación del mercado, pero en general es una institución poco desarrollada en el sector, ¿no? Claro. Y por problemas estructurales del propio recurso, ¿no? No es fácil implementar un mercado de agua. Ahora, ¿te parece que no sería conveniente autorizar, por ejemplo, la venta de derechos de agua? Te pongo un caso, tienes dos agricultores, a uno le sobra el agua, no, al otro le falta el agua. Hoy en día el sistema no permite que uno le venda al otro sus derechos, lo cual no genera incentivos pues para que el primero que sí tiene agua, digamos, adopte un sistema de riego más eficiente y más ahorrativo que permitiría que todos tuviesen agua, ¿no? Porque eso no sería, porque eso no sería ventajoso. No, sí es ventajoso. Ya. Uno de los planteamientos que hacemos es que puede plantearse una especie de mercado condicionado, porque las operaciones de agua que generan más conflicto y externalidades son las que se dan entre dos sectores distintos. Pero, por ejemplo, al interior de la agricultura, los agricultores podrían intercambiar sus derechos tranquilamente. Y eso es algo que la ley actualmente no permite, ¿no? Claro, ¿y por qué tú crees que no lo permite? Porque en verdad, lo cierto es que cuando uno habla con los agricultores te dicen, bueno, la verdad es que hacemos esto muchas veces de manera informal, ¿no? Sí. Pero, digamos, no lo pueden hacer de manera institucional y de manera mucho más masiva y visible, ¿no? Bueno, hubo mucho temor de los agricultores al mercado de aguas en el Perú, ¿no? La idea era que podían venir otros sectores como el minero, el urbano, y comprarse y llevarse el agua de la agricultura. Claro. Entonces, la agricultura utiliza en el Perú el 85% del agua, ¿no? Y por lo tanto, al final terminó prevaleciendo esta noción de que no se permite ningún tipo de mercado, ningún tipo de transacción. Pero yo creo que se puede en los próximos años seguir evaluando la posibilidad de que al interior de cada sector, y en especial en agricultura, sea factible intercambios, incluso alquileres, ¿no? Claro. Temporales. En el mercado de aguas de Chile que yo estudié había un intercambio muy fuerte entre agricultores con distintas necesidades de agua. El que tiene un cultivo permanente arriesga mucho más cuando no hay agua, cuando hay sequía, ¿no? Que el que tiene un cultivo temporal. Entonces puede haber una transacción favorable para ambos, ¿no? Claro, además genera incentivos interesantes, ¿no? Porque genera incentivos, por ejemplo, para ahorrar agua, ¿no? Porque si sabes que la puedes vender, entonces, bueno, construyo pues algún tipo de depósito de agua y la utilizo también más eficientemente, la reciclo, yo qué sé, para luego poder venderla, ¿no? Claro, el agua, digamos, adquiere cierto valor de mercado, ¿no? Por lo tanto, ahorrarla ya tiene sentido, ¿no? Entonces, sí es otra de las ventajas. Pero como te digo, en la parte intersectorial sí yo diría que abrir un mercado es muy complicado. ¿Y por qué sería complicado, digamos, dejar que el agricultor le venda, digamos, a un industrial que está cerca, ¿no? Que tienda una tubería y le diga, mira, que yo te vendo tanta agua al mes? ¿Cuál sería el problema? Ahí sí la experiencia ha sido menos buena. Generalmente transferencias de un sector a otro son procesos de altísimo conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque los usuarios de un sistema están interconectados. Entonces, si alguno de ellos quiere vender, en verdad que tiene que tener el consenso de todo el sistema. Porque transferencias de agua generan además cambios en las pérdidas por conducción, una serie de factores, y el agua es muy difícil de medir y costoso de medir. Por lo tanto, esas transferencias en otros países donde ha funcionado han estado sometidas a alto nivel de control de la organización de usuarios. En Estados Unidos, por ejemplo, en las zonas donde se permite, requiere el consenso de toda la organización, y eso es bien difícil de lograr, ¿no? Explícanos bien por qué, cuál es la externalidad, cuál es el problema que generan esa transferencia, porque a mí no me... Claro, como todos claro. están interrelacionados con el flujo de agua, extraer agua de este sistema y mandarlo a otro sistema
inmediatamente impacta a todos los que no participan en la transacción. Tendrían que estar todos de acuerdo y decir, bueno, entre todos vamos a disminuir nuestro caudal de agua para trasladárselo. Y esos acuerdos son muy difíciles de lograr, ¿no? O sea, por ejemplo, el problema que hay es que cuando un agricultor riega su tierra, igual el resto de agricultores, digamos, de la zona se ven beneficiados en el sentido de que el agua se filtra nuevamente hacia la tierra, en fin, entonces si se la llevara a otro lado... Ese es uno de los efectos. Depende de la cantidad a transferir, obviamente. Claro. Pero hay sistemas donde si tú le quitas un 30% de flujo, las pérdidas por conducción aumentan astronómicamente, ¿no? Porque es un porcentaje fijo y entonces se distribuye entre todos los que no vendieron, ¿no? Claro. Entonces hay múltiples efectos de este naturaleza. Aparte del tema del temor de que, ¿no?, el agua sea comprada, digamos, sea llevada a otros lugares, ¿no? Y en los agricultores eso genera mucha ansiedad, ¿no? Claro, pero digamos, siempre y cuando todo el mundo estuviese de acuerdo, podría darse, o sea, sí podría generar su mercado, lo que pasa es que, claro, es un mercado que va a funcionar con mayores costos de transacción que un mercado simplemente, digamos, de intercambio entre agricultores vecinos. Correcto, ¿no? correcto. Pero lo cierto es que tu libro demuestra que hay muchísimo por avanzar, ¿no? Como en este tipo de aspectos. Sí, no, bueno, en el Perú estamos bastante estancados en el sector del agua. Acabo de ver las cifras de nuestra situación, por ejemplo, en acceso a agua potable, y me entero que el Perú está por debajo de Bolivia en términos de acceso a agua potable, ¿no? Entonces estamos atrasados, hemos tenido varios... En la región somos uno de los países con menor cobertura de agua potable y de conexiones domiciliarias. Digo, ahí en el libro hay 6 millones de peruanos sin conexión domiciliaria todavía, ¿no? Hay un enorme espacio. En riego tenemos que mejorar muchísimo, hay mucha ineficiencia, hay poco uso del riego tecnificado, no hay todavía un manejo multisectorial, integral del agua. La autoridad del agua no debería estar en el Ministerio de Agricultura. Ya, de acuerdo. Eduardo, muchísimas gracias. Interesantísimo. Economía del agua por Eduardo Segarra, se los recomiendo muchísimo. Está buenísimo el libro, cómprenlo. Nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.